el enfoque léxico. Las palabras no viven en los diccionarios, viven en la mente. ¿Y cómo viven en la mente? De manera variada y extraña, mucho como viven los seres humanos, yendo de un lado a otro, enamorándose, encontrándose. La forma en que las palabras viven en la mente y lo que esto podría significar para la enseñanza de idiomas es una preocupación principal de quienes abogan por un enfoque léxico. El contexto. ¿Cómo se logra la competencia de un segundo idioma? Memoriza perfectamente el mayor número de grupos de palabras comunes y útiles. Pero fue la llegada de la lingüística de corpus lo que convenció a investigadores como John Sinclair de que los aprendices harían bien en aprender muy a fondo las palabras comunes del idioma, porque ellas contienen los patrones principales del idioma. En 1996, Covilt, bajo la supervisión de Sinclair, produjo una gramática de patrones basada en corpus propia, basada en la convicción de Sinclair de que hay una estrecha relación entre los significados de las palabras y los patrones con los que ocurre. O, como lo expresó su eminente predecesor, J. R. Firth, conocerás una palabra por la compañía que mantiene. Pero fue un maestro, escritor y editor quien fue el primero en intentar tomar este conjunto mixto de constructos, grupos de palabras, colocaciones, patrones, lenguaje formulado, construcciones sintácticas, etc., y basar un enfoque de enseñanza en ello. En 1993, Michael Lewis publicó el enfoque léxico. Se basó en el éxito de su libro anterior, El verbo inglés, y reflejaba un interés continuo en la gramática pedagógica, con la diferencia significativa de la revaloración de Lewis de la importancia relativa de la gramática de oraciones, por un lado, y el léxico, incluidos los trozos de varias palabras, por el otro. Mientras que los enfoques estructuralistas habían puesto en primer plano patrones gramaticales en los que se encajaba un vocabulario restringido, Luis argumentó que el lenguaje era principalmente léxico y que el conjunto de reglas que constituye una gramática sirve meramente para enlazar y ajustar los significados codificados en las palabras. En resumen, como afirma famosamente en su lista de principios clave al inicio de su libro, el lenguaje consiste en léxico gramaticalizado, no en gramática lexicalizada. ¿Cómo funciona? Aunque etiquetado como un enfoque, la creación de Luis carecía algo del tipo de detalle que normalmente define un método. ¿Cómo podría secuenciarse o implementarse un curso completo utilizando el enfoque léxico?
un intento pionero de incorporar los hallazgos de la investigación de corpus en el diseño de cursos y basar un programa entero en datos de frecuencia fue el curso de inglés de Collins Coville, que se basaba en la idea de que los significados más comunes e importantes, los más básicos en inglés, son aquellos significados expresados por las palabras más frecuentes en inglés. En consecuencia, el primer libro de la serie se basaba en las 700 palabras más frecuentes en inglés y los tipos de construcciones en los que típicamente ocurren. Luis, sin embargo, es muy escéptico respecto al valor de los programas de elementos discretos y aditivos, ya sea de elementos gramaticales o de palabras. Estoy interesado en establecer un enfoque léxico, no un programa léxico. Tiende a alinearse con la visión de Stephen Krashen de que la adquisición se facilita mejor mediante la exposición a insumos comprensibles en forma de textos. Un requisito central del enfoque léxico es que el material del lenguaje sea texto y discurso en lugar de basado en oraciones. Propone un ciclo pedagógico de observar, hipotetizar y experimentar donde textos seleccionados y preferentemente auténticos se someten a tareas que promueven la observación y manipulación de características léxicas, tales como colocaciones y expresiones fijas y semifijas, y donde se fomente la comparación entre el idioma objetivo y la primera lengua de los estudiantes. Funciona debido a que el enfoque léxico rara vez, si es que alguna vez, se ha realizado como un método autónomo, sino que se ha integrado en métodos existentes como la enseñanza comunicativa de idiomas o la instrucción basada en textos. Es difícil evaluar su verdadera efectividad. Ciertamente ha habido un renovado interés en la enseñanza del vocabulario, incluida la enseñanza de colocaciones y otros elementos de varias palabras en los últimos años, y esto se refleja en la mayoría de los materiales de enseñanza actuales. Además, la investigación sugiere que una masa crítica de vocabulario es un requisito previo para la fluidez tanto receptiva como productiva, y que, como Palmer argumentó hace mucho tiempo, cuantos más trozos mayor será la fluidez. Recuperar trozos en lugar de palabras individuales ahorra tiempo de procesamiento y confiere un grado de idiomaticidad, es decir, la capacidad de sonar natural al usuario. Por lo tanto, cualquier enfoque que promueva la adquisición del lenguaje formulado solo puede beneficiar al estudiante. Desafortunadamente, sin embargo, hay pocos o ningún procedimiento innovador
que el enfoque léxico nos haya ofrecido. Escanear textos en busca de trozos léxicos es como escanear el cielo nocturno en busca de constelaciones. A menos que ya sepas lo que estás buscando, es un asunto bastante incierto. ¿Qué hay para nosotros? Cuando Luis formuló por primera vez su enfoque léxico, estaba basado en una teoría del lenguaje, es decir, que gran parte del lenguaje consiste en trozos de varias palabras, pero carecía de una teoría coherente de aprendizaje. Desde entonces ha surgido una teoría de aprendizaje basada en el uso, una teoría de adquisición del lenguaje basada en el uso apoya la premisa básica de Luis. Argumenta que, mediante la exposición a fuentes ricas de uso real del lenguaje, ciertas secuencias frecuentemente encontradas llamadas construcciones y sus significados asociados se almacenan en la memoria y pueden recuperarse y recombinarse para uso futuro. Con el tiempo, utilizando la capacidad humana innata para identificar patrones, la estructura interna, es decir, la gramática de estas construcciones, se desentraña, proporcionando un modelo para la creación de enunciados novedosos. La teoría sugiere que hay un fuerte caso para ver el lenguaje menos como sistemas independientes de gramática y vocabulario, y más como un espectro de unidades significativas que van desde morfemas individuales, ing, NED, hasta estructuras sintácticas abstractas, verbos con dos objetos, pasando por colocaciones, altamente probable, sano y salvo, con el léxico ocupando un papel central. Aunque no valida completamente un enfoque léxico, una teoría basada en el uso parece confirmar la visión de que la enseñanza que se basa en la separación rígida de gramática y vocabulario representa incorrectamente tanto los medios como los fines del aprendizaje de idiomas.